los estados y su relación con las organizaciones internacionales. Yo no puedo estar más de acuerdo. A ver, para mí hay una relación recíproca entre Estado y organización internacional. Es cierto que en el origen de las organizaciones internacionales siempre están los estados, pero después se da una relación de reciprocidad un poco más compleja, porque los estados sostienen a las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales no cobran impuestos, por ejemplo. ¿De dónde se financian? Bueno, de los impuestos de los estados, en gran medida, y de algunos filántropos. Pero los estados contribuyen con los impuestos de su gente a financiar y a sostener económicamente esas organizaciones. Ahora, luego esas organizaciones ejercen un influjo autoritario sobre los estados en la medida en que empiezan a condicionar sus políticas públicas. Por ejemplo, la Agenda 2030 es un condicionamiento incluso al nivel de la estructura económica de nuestros países y que viene dado de un organismo internacional en el cual confluyen estados que después se van a ver perjudicados económicamente. Esos mismos estados que están financiando a la ONU, en este caso, se van a ver perjudicados económicamente cuando terminen de aplicar todo lo que la Agenda 2030 quiere ser y que terminen de ver destruido su sistema de matriz productiva, por ejemplo, por temas medioambientales, por ejemplo. Entonces, lo que yo creo que detrás de las organizaciones internacionales hay, en definitiva, es una suerte de imperialismo simpático. Hay un imperialismo simpático, cool, embosado, muy bien maquillado, donde se supone que hemos logrado la democracia de los estados, pero ocurre que en ninguna organización internacional cada estado vale uno. Por lo tanto, no hay democracia realmente. El principio, digamos, estructurante de lo democrático es que cada voto valga uno. Bueno, lo cierto es que el peso político de los estados en los organismos internacionales no valen uno. Es por eso que, por ejemplo, mientras la ONU puede digitar, a ver, te pongo un ejemplo, en Guatemala, claro, a ver, también a mí se me tiene que entender de que yo, hablando desde Hispanoamérica, el influjo que nosotros sentimos de estos organismos seguramente es mucho mayor de lo que siente una persona en Estados Unidos o en Europa. Pero en Hispanoamérica es impresionante. Se cae la ley del aborto en el año 2018 y ese mismo mes aparece el Banco Mundial a darle 200 millones de dólares a la Argentina para que meta educación basada en género y aborto. En Guatemala se cae el aborto en Guatemala hace 2 años, 3 años más o menos, y va la ONU y se pone a redactarle los manuales de educación sexual para el Ministerio de Educación de ese país, de Guatemala. El presidente de República Dominicana ganó las elecciones, pasaron más o menos 3, 4 meses y salió públicamente a decir que él iba a hacer absolutamente todo lo que de la ONU le dijeran que tenía que hacer. Entonces la gran pregunta era, ¿y para qué elegimos presidente en República Dominicana? Para eso que pongan un comisario de la ONU a manejar los destinos de nuestro Estado y se acabó. Entonces yo creo que el influjo del poder de las organizaciones internacionales se siente más sobre los estados débiles en cuanto a su soberanía, su economía y demás, que en los estados fuertes, que son en definitiva los que controlan en esta suerte de imperialismo simpático a los organismos internacionales. Y un último ejemplo, que me parece que viene a cuento de lo que estamos hablando, del poder que yo creo que tienen, un poder que todavía no llegamos a precisar, por ejemplo, organismos como la OMS. ¿No fueron todos nuestros ministerios de salud acaso comisionados especiales de la OMS? Es decir, ¿no fue la OMS durante la pandemia algo así como el Ministerio Global de Salud? Todo lo que decía la OMS, la mayoría de los ministerios de salud del mundo lo acataba como si fuese una orden imperativa. Los ministerios que no lo acataron, llamativamente, les fue mucho mejor, como por ejemplo Taiwán. Taiwán no siguió los consejos de la OMS y hoy Taiwán es probablemente el país que mejor haya gestionado en términos de enfermos, contagios y muertos la pandemia actual. En cambio, países donde se han arrodillado frente a la OMS, donde han entregado toda la soberanía a la OMS en materia sanitaria, bueno, les ha ido terriblemente mal. Ejemplo, Argentina, ¿no? Entonces, ahí quizás estamos viendo sí, un ejemplo de cómo estos organismos empiezan a tener poder soberano sobre muchos estados. No sobre todos, evidentemente, pero sí sobre muchos.